Muy buenos días con todos y con todas. Les damos la bienvenida desde el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible a este interesante foro que ha concitado la atención de muchos lugares del mundo y de nuestro país, por supuesto. Vamos a tener realmente un evento poco usual, donde un tema de trascendental importancia como es el de la pequeña minería, la minería artesanal y la formalización, pasan a ser parte de una agenda pública, dada la importancia no solo desde el punto de vista económico, sino social. Por ello es que hemos buscado tener un panel diverso, un panel donde podamos encontrar diferentes entradas del sector privado, del sector público, de la academia, pero también buscamos convocar de manera amplia a todos ustedes que provienen de diferentes sectores. Quisiera en ese sentido, antes que nada, dar el agradecimiento a nuestros auspiciadores. En este caso es el Instituto de Diálogo, que siempre nos apoya con todos los aspectos de la logística y que está pendiente del proceso que estamos llevando a cabo. Quisiera entonces indicarles que este foro, que más o menos nos va a tomar hasta la 1 de la tarde, va a contar con 4 excelentes, con un ponente y 3 excelentes panelistas, y vamos a codirigirlo conjuntamente con Jorge Falla, quien es co-coordinador con mi persona del grupo de diálogo. Agradecemos la presencia y la inscripción de personas de todo el país. Este foro es mucho más variado. En esta oportunidad tenemos una insignificativa presencia de productores y de personas que trabajan el tema de la minería artesanal, de la pequeña minería, desde Chumbivilcas, Orcopampa, Huancayo, Iquitos, Puno, La Rinconada, Cusco, Cerro de Pasco, Ayacucho, Abancay, Junín, el Callao, Tacna, entre otras zonas, aparte por supuesto de la ciudad de Lima, pero también a nivel internacional hemos recogido el interés de personas de Toronto, Canadá, de España, de Vancouver, Canadá, de Colorado, Estados Unidos, de La Plata, Argentina, de Potosí, Bolivia, de Bogotá, Colombia, Sao Paulo y Brasilia en Brasil, entre otros que se me escapan. En ese sentido va a ser muy interesante poder tenerlos a ustedes, además de poder comunicarles que este foro está siendo transmitido por esa vía y también vía Facebook. Dejo la palabra a Jorge Falla, quien va a codirigir, como he señalado, el evento. Adelante, Jorge. Buenos días con todos y todas. Gracias, Marina. Estamos sumamente complacidos por la acogida y el interés internacional que ha tenido nuestro segundo foro de diálogo minero. El tema que nos convoca es siempre de interés, de larga data, tiene que ver mucho y si bien es cierto, está vinculado a la actividad minera, la solución de él supone un enfoque transsectorial, una aproximación en la cual diversos actores, no solamente la autoridad minera, pueda contribuir. Para el día de hoy, la ponencia estará a cargo de Dante Vera. Dante es integrante del Grupo de Diálogo Minero y es a la vez gerente de BIC Analistas. Dante tiene estudios de Sociología en la Universidad Católica y estudios de actualización en la Escuela de Sociología de la Universidad de San Marcos. Se desempeña como gerente de BIC Analistas con énfasis en estudios para el desarrollo y la inversión. Ha sido consultor asociado senior de CHS Capital Humano y Social. En varias ocasiones y en varios gobiernos ha sido asesor de la alta dirección del Ministerio del Interior en temas de prevención y gestión de la conflictividad social. Entre otros cargos, Dante también ha sido consultor senior de análisis de riesgo de Compañía Minas Buenaventura, coordinador del Grupo Norte, el cual agrupa las empresas mineras con presencia en Cajamarca. Se ha desempeñado en cargos similares trabajando para Antamina, Stata Quintaya, Sigma Safi, entre otras empresas. Anteriormente se desempeñó como secretario ejecutivo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, realizando diversas consultorías. Dante es coautor del libro La minería no formal en el Perú, Realidades, Tendencias y Soluciones, editado el año pasado por CHS Capital Humano y Social y la Fundación Konrad Adenauer. Sin más, dejo el uso de la palabra a Dante para que haga la presentación del caso. Muchas gracias.
Entonces, amigas, amigos, buenos días. Marina, Jorge, muchas gracias por la invitación. Vamos directamente al tema. Es el de la formalización minera, una mirada crítica. Quisiera en ese sentido que me ayuden en el en pasar las láminas. Bien. Lo primero que quiero presentar a vuestra consideración es el escenario en el que nos estamos moviendo. Tenemos un nuevo Congreso de la República que ha sido instalado en marzo del 2020 y nos acompañará hasta el 2021. Tenemos en mesa de este Congreso 2 leyes que seguramente entrarán en la próxima legislatura. Uno es una ley de la nueva minería propuesta por el Frente Amplio y otra es una ley de APP del congresista Combe acerca de la propiedad de los recursos del subsuelo. Tenemos también el informe de la Comisión para el Desarrollo de la Minería Sostenible que presentó la doctora Barrantes y que el ministro de Energía y Minas está tomando medidas para llevarlo a concretar las recomendaciones que se hizo en este muy buen informe. En tercer lugar, tenemos este asunto de la pandemia del COVID-19 que ha devastado al país en su economía, en el empleo, en las condiciones de vida de la gran mayoría de peruanos. Y por último, tenemos las elecciones para abril 21, donde ya hay un calendario en curso. Esto va a tener un impacto sobre el tema que nos preocupa. En primer lugar, la minería se va a poner, si no en el centro, va a ser uno de los temas principales de la agenda política nacional. En segundo lugar, el tema de la formalización minera se va a politizar, porque sobre todo, como veremos más adelante, hay temas muy preocupantes para los mineros no formales que pueden ser tomados en cuenta por diversos candidatos al Congreso. Y por último, lo más previsible es que en las condiciones en las que estamos, esta economía no formal, incluida la ilegal, se va a expandir. Vamos al tema. Presentamos un mapa en el cual se grafica que existen aproximadamente 25 millones de hectáreas en las que se presenta la minería ilegal e informal. Quiero en esta lámina subrayar lo que a mi entender sería el mensaje que quiero dejar a la audiencia, en el sentido de que la formalización de la minera en pequeña escala es un proceso político. No olvidar eso, que es un proceso político, ¿no? Y además es un proceso de transformación productiva empresarial para convertir estas labores a pequeña escala, no formales, en un robusto estrato de minería artesanal y pequeña minería que a su vez sea un potencial para el desarrollo territorial. Pero una segunda nota que quiero dejar en la conversación de hoy día es que en este sentido tiene que distinguirse, y solo en este sentido tiene que distinguirse claramente y erradicarse sus actividades que tienen vínculos con economías ilegales. Llámese narcotráfico, contrabando, trata, lavado, sicariato. Ese es el mensaje que va a orientar la presentación que estamos haciendo hoy día. Seguimos. He organizado la presentación en claves. La primera clave tiene que ver con el tema de erradicar la minería ilegal, sus labores y procesos. Yo diría incluso más precisamente hay que erradicar la ilegalidad del sector minero. Pero en fin, vamos a dejarlo ahí. Y para eso es indispensable distinguir, clarificar exactamente qué cosa es minería ilegal para que no ocurra lo que ocurrió durante la época de Urresti cuando estaba al mando de este proceso de formalización. Es decir, que barría con todo. No, la minería ilegal es la que se caracteriza porque se realiza en zonas prohibidas. Llámese áreas naturales protegidas, áreas de reserva natural, parques nacionales, o por ejemplo lo que está ocurriendo en el Huascarán, en donde se ha erradicado ya por tercera vez y siguen ahí, ¿no? En cuerpos de agua, como ocurre en las Pampas, en Madre de Dios, en La Pampa, perdón, en Madre de Dios,
que pone en serísimo peligro la salud de los trabajadores, de la población y del ambiente, en donde hay explotación humana, considerando sobre todo la trata de personas, tanto en la explotación sexual como en la explotación laboral de niñas y niños, y que está vinculada a financiamiento ilícito. Esta es la minería ilegal que hay que identificar, separarla para erradicarla. Pero no podemos entender el problema de la erradicación de la minería legal si no prestamos atención a las plantas de procesamiento informales. Y este es un centro que hay que tener en consideración. ¿Por qué? Porque estas plantas contaminan, enganchan a los productores mineros, tienen una relación abusiva con ellos en los precios, el peso, en fin, cometen defraudación tributaria con el Estado. Hay un financiamiento ilícito, comprobado muchas veces, y por ahí es la puerta del contrabando del oro sucio, sea Bolivia, Miami, Suiza, más adelante veremos un caso en particular. Y lo que encierra toda esta situación es el financiamiento, en donde la unidad de investigación financiera sigue muy directamente esta problemática. El financiamiento proviene de otras economías ilegales, la hipótesis es que proviene principalmente del narcotráfico, ¿no? Están vinculados a organizaciones criminales, incluso transnacionales, y que realizan esta operación de lavado de activos y de dinero. La clave 2 de los temas que estamos conversando hoy día tiene que ver con un asunto que es el cuello de botella del proceso de formalización. Es el contrato de cesión o explotación que se le exige a los mineros no formales para avanzar en su proceso de formalización. ¿Y qué resulta? El problema está señalado en esta flecha roja que trataba de resaltar, en el que dice que pequeños mineros y mineros artesanales reclaman no tener áreas suficientes no concesionadas para hacer denuncias y petitorios de concesión y realizar formalmente sus labores. En el Congreso anterior, la Comisión de Minería estuvo trabajando junto con la Dirección General de Formalización Minera un tema de algo así como un fondo de terrenos o de hectáreas, en fin, para hacer estas concesiones, apuntar sobre las concesiones que están en manos de usureros, en fin. Pero aquí hay que resolver este problema. No, hay una serie de experiencias más, no es el tema, solamente quiero señalarlo como el problema principal en el proceso de formalización. Avancemos en la siguiente propuesta, que es convertir a las comunidades campesinas en protagonistas en este proceso mediante la consolidación del derecho de propiedad de las comunidades y del catastro rural. Pero que una condición, porque si bien es cierto, como dice aquí el gráfico, se ha avanzado y quedan un 16% de comunidades a ser tituladas, la mayoría de ellas no están georreferenciadas y por lo tanto se mantiene la superposición de derechos, problemas de linderos, y a la hora de que la comunidad quiere negociar con un tercero, tiene dificultades en demostrar la propiedad de su terreno o su territorio. Vemos que las comunidades campesinas se erigen como el principal poseedor de tierras del país. Además, como se señala en la nota que está sobre la derecha, las comunidades campesinas y nativas son los actores que de manera masiva y organizada participan en los conflictos socioambientales. Si queremos modificar esta relación, tenemos que darle un protagonismo a las comunidades en lo que significa la actividad minera, y eso pasa por consolidar su derecho de propiedad. Avancemos. En la clave 4 nos referimos a la minería artesanal comunera no formal. Me refiero a la experiencia de comunidades que deciden en asamblea explotar sus recursos mineros, metálicos o no metálicos. Este es un asunto que proviene de antes, pero lo que llama la atención
es la magnitud, el crecimiento, la expansión de esta modalidad que han incluido los comuneros en su cartera de actividades productivas como comunidad. Entendiendo que la comunidad no es una asociación agrícola, desarrolla un conjunto de actividades. Están incluyendo la actividad minera como tal, pero chocan con el problema de las concesiones y, en fin, hay una serie de problemas más que no es el caso conversarlo ahora, pero solamente quiero destacar 2 puntos que están resaltados con estas flechas rojas. La primera es de dónde proviene el financiamiento y los suministros para esta actividad. Ojo con esto, hay que investigar. No es suficiente la explicación que viene de financiamiento de terceros, de la provincia o de la región, del comerciante, de alguna caja rural. Cuidado con esto, hay que observar plenamente esto y hay que resolver y hay que darle facilidades para que las comunidades tengan acceso a financiamiento limpio. Y en segundo lugar, sobre la izquierda, también quiero resaltar la idea de que también las comunidades que realizan estas actividades terminan vinculándose con las plantas de procesamiento informal y ya sabemos lo que esto significa como puerta abierta para el oro sucio, para el contrabando, que ya lo hemos mencionado, practican estas empresas informales de procesamiento. Este es el tema y lo que queremos decir entonces es que para integrar a la comunidad campesina en esta actividad que está realizando, tienen que resolverse los problemas de financiamiento y su relación con las plantas de procesamiento. Avanzamos. En la clave 5 hay un asunto que lo quiero reiterar porque es muy delicado. ¿Qué resulta? La unidad de investigación financiera realiza o tiene informes de inteligencia financiera por delito precedente. Nos han proporcionado este cuadro y se puede ver cómo la minería ilegal es el posible delito precedente de un conjunto de casos o de investigaciones que se está tratando de llevar para ver si es que está vinculado al lavado de activos. Miren ustedes, hay 49 informes solamente entre enero del 2010 a julio del 2019 por un monto de 6.706 millones de dólares y en el 12 meses entre agosto del 18 y julio del 19 tenemos 6 informes por un total de 2.217 millones. La diferencia con los otros posibles actividades precedentes es enorme. Entonces, una vez más, destaca la importancia que tiene la minería ilegal y los actos ilegales al interior de la minería en lo que significa lavado de activos. Ha habido de acuerdo a la iniciativa global contra el crimen organizado, estoy leyendo las notas que están a la izquierda, la producción en el 2016, la producción y venta de oro obtenido de forma legal produjeron una ganancia de 2.600 millones en el Perú, ¿no? El segundo es un resumen de lo que acabo de explicar del cuadro. La tercera es importante. El portal Ojo Público reveló que la compañía Metalor, una de las mayores refinerías de oro del mundo, era señalada como financista de minería ilegal y el Ministerio Público abrió una investigación preliminar en donde involucra a Metalor en la condición de comprador internacional de oro y por fomentar la realización de conductas ilícitas de proveedoras con sede en Perú, ¿no? Esto tuvo un impacto tremendo en determinadas asociaciones mineras que tenían relación de exportación con esta gran empresa. Quiero señalar al final lo que se resalta en el sentido que en el año 2016, miren ustedes, ojo, de las 120 exportadoras de oro, el 50% tenían investigaciones por lavado de activos. Estamos en un terreno realmente minado y esta es información de la Unidad de Investigación Financiera. Vamos a la sexta clave. La minería no formal, la pandemia y el precio de oro. La hipótesis, amigos,
es que se va a expandir la minería no formal. Quedemos en esos términos generales, pero quisiera señalar la preocupación que tenemos en que también se va a expandir la minería ilegal. Veamos dos asuntos. ¿Por qué es que se prevé que se puede expandir? El precio del oro. Presentamos una curva, un gráfico, en donde se aprecia la evolución del precio del oro solamente en el 2020 y cómo ha sido una curva ascendente el precio del oro. Es indudable que esto es un atractivo para todas las actividades mineras, incluidas las informales y las ilegales. Pero en segundo lugar, quiero mostrar lo que encontré de un estudio de Grade, liderada por Hugo Ñopo y Daniel Pajita, en el cual se preguntan, ¿no?, a partir del impacto que tiene la pandemia sobre el empleo y sobre un hecho que fue dramático en los primeros meses, las primeras semanas de la pandemia, el retorno de mucha gente, muchas personas a sus pueblos. La ministra Fabiola Muñoz señaló en un momento que habían 200.000 registrados. No tenemos mayor información oficial que eso, pero tomemos en consideración esa situación. Bueno, el equipo de Hugo Ñopo, de Grade, ha comenzado a investigar y nos muestra unos primeros hallazgos que son realmente preocupantes. Y, por ejemplo, señala que en Perú rural la población económicamente activa, ocupada por categorías, ¿no?, muestra en una variación importante en los meses justos de la pandemia. Vamos de frente a los trabajadores familiares no remunerados. Entre abril y mayo de junio del 19 eran 949.000, en abril, mayo y junio del 2020 eran 1.352.000. Hay una variación de 403.000, es decir, 43% más. ¿Qué importancia tiene este dato? Que la categoría ocupacional se refiere a que es un trabajo no remunerado. Se puede colegir, todavía hay que hacer mayores investigaciones, que muchas de las personas que han migrado hacia el campo, hacia sus pueblos, no se están alineando o afiliando o engrosando trabajos remunerativos, empleos remunerativos, sino que están empleándose de manera no remunerativa en ayudas en la casa o en la chacra, sin recibir remuneración. Y ese es un problema muy serio. El tema y la pregunta es, ¿hasta cuándo va a ser eso? ¿Hasta cuándo las personas que están ahora en esa condición no remunerada van a resistir? Es decir, consumiendo los ahorros de la casa, ¿no? Lo más probable, como hipótesis, y hay que seguir estudiando, que muchos de ellos saldrán a actividades ilícitas. Ojalá que no sea el narcotráfico. Puede ser la minería ilegal, puede ser el contrabando, pueden ser una serie de actividades que están consideradas dentro del concepto de economías ilegales. Esta es una preocupación mayor. Y lo que dice Ñopo al final, como una de las conclusiones, es que son cerca de 100.000 los peruanos que entre el 2019 y el segundo trimestre del 2020 han ido a las zonas rurales del país. Son poco más de 400.000 nuevos trabajadores familiares no remunerados en el mismo periodo. Esto es también un número considerable de peruanos en zonas rurales que pasaron de una categoría ocupacional remunerada a una no remunerada. Es decir, ese es el problema que tenemos. Y una noticia que recogí del diario El Correo, dramática realmente, el director regional de educación de Puno advertía que la crisis educativa, más de 20.000 escolares de Puno dejaron de estudiar y se fueron a trabajar a las minas. Ya sabemos en qué condiciones pueden ir los menores de edad a trabajar a las minas. Presento la última clave para ir terminando ya. El tema de la minería a pequeña escala, de la minería artesanal, la pequeña minería no formalizada, ¿no? La clave aquí es
cómo incrementa la productividad de este sector. Esa es la clave. Más allá de todo lo que hemos dicho, para poder avanzar, esa es la clave. Y en primer lugar, se tiene que establecer algún tipo de incentivos para el acceso a concesiones. En las negociaciones que hay entre el titular de la concesión y el minero que es dueño de la superficie, tiene que llegarse a algunas fórmulas, encontrarse algunas fórmulas que le dé cauce de solución a esta tensión, ¿no? Así como tiene que buscarse capitalización para lo que habíamos estado hablando, cerrar la puerta a cualquier financiamiento ilícito, ¿no? Tiene que haber un salto tecnológico, tiene que promoverse la asociatividad y la gestión empresarial, la gestión ambiental, proscribir el mercurio, fiscalización de las plantas de beneficio y comercialización y exportación del oro. Eso es lo que hemos señalado que es punto central, que no solamente es una labor policial y de la unidad de investigación financiera, sino que es en general del sector tratar este problema. Y por último, un asunto que sin duda va a tener que ponerse en agenda, la reconversión laboral de todos aquellos que van a tener que salir de este sector en la medida que se avance en la formalización. Hay una discusión que está planteada por algunos técnicos acerca de si es posible el uso de dragas y de qué tipo en los ríos. Hay una foto aquí que adjunto que es de una draga en Colombia, pero en fin, entiendo que es un sentido, una cuestión muy debatible y que tiene que verse con cuidado. Termino. La siguiente lámina es un escenario de las economías ilegales. Es un cuadro un poco complicado, pero miren ustedes, es en referencia también a lo que está ocurriendo en América Latina y sobre todo en los países vecinos, ¿no? El crimen organizado transnacional tiene al narcotráfico como punta de lanza. Y el narcotráfico está vinculado a otras economías ilegales, llámese contrabando, trata, tala, minería ilegal, tráfico de oro. Y entre ellas, estas economías ilegales también hay traslapes, unas a otras se comunican. Y todas terminan haciendo lo que se conoce como el lavado de dinero y activos. Pero para sostener todo este triángulo de las economías ilegales tienen dos pies de soporte. Por un lado, la seguridad que proporciona el sicariato, en fin, y por otro, la protección que proviene de la corrupción y de poderes locales mafiosos. Concluyo entonces, amigos, en los puntos que he querido resaltar. En primer lugar, que la formalización de la minería a pequeña escala es el camino para tener una minería artesanal y una pequeña minería robusta en el país. En segundo lugar, que el financiamiento es la clave para poder erradicar la ilegalidad del sector minero y particularmente de este sector, ¿no? En tercer lugar, que hay que encontrar una salida al acceso a las concesiones. Además, ese va a ser tema de debate electoral. Hay que trabajar los temas de productividad y tecnología acompañados a la formalización de la minería no formal. Hay que promover la asociatividad y ahí, insisto y subrayo, el papel protagónico que podrían jugar las comunidades campesinas dedicadas a esta actividad minera. Y por último, hay que erradicar toda forma de ilegalidad en el sector minero. Muchas gracias. Realmente una excelente presentación, fruto de un análisis que se ha hecho de esta problemática, resumiendo muchos aspectos, y por lo mismo que es una intervención que resume muchos puntos de vista, hemos visto por importante hacer una presentación con comentarios de personas muy especializadas. Nuestro primer comentario va a estar a cargo de Isabel Calle. Isabel es abogada, ella es directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, tuvo sus estudios en la Universidad Católica, con especialización en temas de derecho ambiental, y tiene también estudios de maestría en gobernabilidad y políticas públicas. Además, Isabel ha sido parte de una comisión, esta comisión que estuvo revisando toda la situación de la minería y haciendo una propuesta para el Ejecutivo, que ha trabajado
en ese sentido y el mes de febrero pasado entregó su reporte. Ese reporte ya ha sido difundido, pero este punto en particular no ha sido tan comentado en general, así que esta es una oportunidad de profundizarlo. Isabel, te pedimos los comentarios por alrededor de 10 minutos. Mientras tanto, las personas que tengan alguna pregunta, comentario, por favor, vía chat o vía el Facebook. Adelante, Isabel, 10 minutos. Gracias, Marina. Muchas gracias, Dante. Creo la presentación ha sido extensa, creo que nos ha mostrado todos los puntos que están vinculados al tema de formalización minera, y sobre eso quería comentarles 3 temas, básicamente. Lo primero que Dante nos menciona algo que es muy importante, y es que el próximo año, a raíz de las elecciones, esto obviamente va a volver a la agenda pública, y en ese sentido hay algunos temas que deben ser considerados y que deben ser analizados y que deben entrar a la discusión que se requiere para tomar una decisión, ¿no? Las últimas modificaciones vinculadas a Reinfo, a todo este tema de actualización, desde poco son octubre del 2019, y hay un tema que creo que es importante que discutir, que está en el informe de la comisión, es cómo hacemos entre este gradualismo que se requiere para la implementación de políticas, pero a la vez cómo como país trabajamos en continuar una política pública, ¿no? Porque una de las cosas que se evidencia es que es una política pública que no se sostiene a lo largo del tiempo, es decir, las constantes modificaciones han generado que muchas veces haya una inestabilidad hacia dónde está apuntando el gobierno, qué es lo que se quiere hacer, cuánto dura, ¿no? Las sucesivas ampliaciones y todos los temas que ya Dante nos ha mencionado. Y relacionado a política pública, que está en el informe de la comisión, que creo que es muy importante, es la necesidad de articular los actores. Y hay que considerar que en el Perú la cantidad de actores que están vinculados a esto no solamente pasa en el tema de minería, proceso de formalización de minería o de minería ilegal, sino que es un tema de cómo está estructurada la institucionalidad peruana. Lo mismo pasa cuando estamos hablando sobre un recurso como el agua, sobre un recurso forestal, sobre el recurso minero, ¿no? Nosotros tenemos una serie de actores vinculados con ello, y por lo tanto se requiere tener claridad de quién va a liderar esta política, quién es responsable de qué, y creo que todavía estamos en ese proceso que nos está llevando tiempo, todavía hay muchos temas que afinar. El segundo tema que quería complementar es el vinculado a la restauración. Creo que es algo importante de anotar. ¿Por qué? Porque ya ha pasado un tiempo considerable, no es lo mismo la minería en Costa, la minería en Sierra, la minería en Amazonía, pero lo que tenemos claridad es que hay zonas que están siendo afectadas y que no las estamos restaurando, que no las estamos recuperando. Y la idea es que no nos pase lo que ha pasado con el proceso de minería en general. Cuando en el Perú, en los 70, no teníamos una norma ambiental que regulara todos estos impactos, recordémonos que la primera norma ambiental que regula el tema de manera transversal es el Código del Medio Ambiente del año 90. El primer reglamento ambiental minero es del año 93. ¿Eso qué suponía? Que antes, obviamente, no había una legislación que regulara esto. ¿Qué es lo que tiene el Perú a la fecha? Tiene un montón de pasivos ambientales mineros que estamos en un proceso de identificación, que la idea es buscarle un financiamiento para ello, y vamos a tener que, lo que pasa en el tema minero, pasa en el tema petrolero, etc. Entonces, ¿cómo no llegamos a repetir la historia y esperar 40 años para recién empezar a identificar el pasivo, a buscarle financiamiento, a trabajar con el sector privado? Entonces, creo que es necesario colocar la necesidad de colocar eso en la agenda pública, de cómo vamos regulando el tema de remediación, el tema de financiamiento. El segundo punto está vinculado al tema de defensores ambientales, al tema de cómo incorporamos el enfoque de derechos humanos en todos aquellos actores que están involucrados en actividades que son afectadas por un proceso de minería ilegal, o todavía un proceso de formalización en ciernes que todavía no tiene un umbral cercano para que se pueda ser implementado. ¿Y a qué me refiero? Como ustedes saben, deben haber escuchado las discusiones. Actualmente el Perú está en un proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es este instrumento que nos permite proteger los derechos de acceso a la información, derecho de acceso a la participación y derecho de acceso a la justicia. En Europa tenemos un instrumento muy similar, que es el Convenio de Aarhus, que está desde el año 93. En el caso de Latinoamérica lo estamos discutiendo recién desde el año 2012. Y tiene un artículo
muy interesante, que es el artículo 9, que justamente habla del tema de defensores ambientales. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar que hay diferentes usuarios del bosque. Podemos hablar de usuarios de concesiones forestales maderables, de concesiones forestales no maderables, nos vamos a encontrar con titulares de áreas de conservación privada, nos vamos a encontrar con titulares de áreas de conservación que van a ver sus derechos afectados por este proceso de minería ilegal. Y justamente Dante nos ha mencionado el tema de economías ilegales, y lo que sucede es que frente a una economía ilegal como esta, vamos a tener que obviamente económicamente es mejor hacer minería que tener una área de conservación privada. Y estamos viendo estos casos en Madre de Dios. Por lo tanto, es importante que el Congreso ratifique el acuerdo de Escazú. Esta semana entendemos que el Congreso está en la última semana de evaluación, ha sido un proceso bastante largo que ha llevado a cabo la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, donde se han escuchado diferentes actores. Y haciendo un balance y una evaluación, creo que hay muchos aspectos positivos de la firma de este acuerdo de Escazú, y uno de los temas es cómo este instrumento internacional nos va a ayudar a proteger, a garantizar que estas personas realmente puedan ejercer sus derechos y puedan estar protegidos ante estas economías ilegales. Y el tercer y último punto que quería comentar está vinculado al sistema de justicia ambiental. Si nosotros hacemos una evaluación hace muchos de cómo empezó todo esto, vamos a ver que hay un camino. Es decir, hace algunos años ni siquiera teníamos fiscales ambientales. Ahora tenemos fiscales ambientales. Tenemos un sistema de justicia que está tratando de identificar cuál es la mejor manera de proteger, de conservar el ambiente. Y en ese sentido, en el caso peruano, desde la SPDA estamos tratando de impulsar la creación de tribunales ambientales especializados, que creo que es algo muy importante, ¿no? Así como tenemos fiscales ambientales especializados, necesitamos, por las características del delito, en muchos casos, por las características de la materia que se ve, tener expertos que puedan, al igual que lo que está pasando en países vecinos, como el caso de Chile, como el caso de Colombia, que están evaluando estas figuras, poder tener esto e implementar el sistema de justicia ambiental. Obviamente esto es un proceso, y estos tres temas creo que tienen que ser considerados también en esta agenda pública, en esta mirada del proceso de formalización, porque como lo ha señalado ya Dante, este proceso de formalización no es un proceso exclusivo de un área ambiental, de un área social, de un área económica o de una región. Es un tema transversal, que si bien es cierto en el informe de la Comisión se reconoce que la territorialidad influye en la planificación que se ha tenido sobre este tema, también es cierto que tenemos que tener políticas públicas a nivel nacional que puedan comprender todos los factores y todas estas variables. Entonces, en una primera mirada, creo que estos serían mis comentarios iniciales, y bueno, seguimos conversando. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias. Interesante, has hilado desde varios ángulos el tema y le has dado una visión de conjunto. Ciertamente estaremos a la expectativa de tus comentarios en la ronda final. Damos la bienvenida también a Olinda Orozco. Olinda es integrante del Grupo Diálogo Minero y es presidenta ejecutiva del Instituto Redes de Desarrollo Social. Olinda es socióloga, con maestría en Sociología en la Universidad Católica y maestría en Educación de Adultos, con estudios además de segunda especialidad en Género y Desarrollo. Tiene más de 18 años de experiencia en la gestión y liderazgo de proyectos de desarrollo con enfoque de género para la minería artesanal y la pequeña escala en el Perú. Es autor de publicaciones y artículos especializados en minería artesanal. Ha sido también ponente y conferencista en eventos nacionales e internacionales, fundadora y miembro de la Red Latinoamericana Mujer y Minería y de la Red Colaborativa de Diálogo y Paz. Olinda, bienvenida, por favor. Buenos días, queridos amigos y amigas. Saludo a la presencia de Dante por su ponencia, así como de Isabel, la panelista que me acompaña el día de mañana. Quiero comenzar señalando que la necesidad de hablar más de una minería sostenible, creo que tenemos que hablar de una minería responsable. La minería per se no puede ser sostenible, es un recurso que se acaba. Y en ese sentido hay que, creo que, tener en cuenta ese contexto de hablar de una minería responsable, cualquiera de los estratos. En este sentido, me ha parecido que la ponencia de Dante entra de frente
a, vamos a decirlo, hablar de la minería artesanal en pequeña escala como si fuese una minería, o típicamente una minería no formal, como él llama, y de la minería ilegal. Y esto no es así. La minería artesanal y en pequeña escala tiene una presencia legal, tiene una presencia legítima dentro del sector de la minería en el país. Esto se evidencia por su aporte, ¿no?, del 10 al 15% de la producción total del oro, según cifras oficiales del Ministerio de Minas. Inclusive tenemos datos oficiales del año 2016, por ejemplo, que este aporte, el aporte, por ejemplo, de la MAPE, Minería Artesanal en Pequeña Escala, son sus siglas, de Madre de Dios, estuvo tercero en esta producción después de Yanacocha y Barrick. Esto habla de la importancia que tiene la MAPE en la economía del país. Entonces, hay una MAPE formal, de la que se habla poco, pero que la hay. Hay una MAPE en proceso de formalización, mayoritaria sí, y hay una MAPE ilegal a la que le tiene que caer todo el peso de la ley. De las iniciales, las iniciales regiones productoras que existían en Puno, Madre de Dios, el Sur Medio, La Libertad, con el boom de la minería en comienzos de este siglo, ha pasado a ser extensiva en las 25 regiones del Perú, como lo ha mostrado en el mapa Dante, ¿no? Y creo que hay 4 factores que hace posible que la expansión, no solamente del crecimiento de la gran minería, la mediana minería, sino también de la pequeña minería y pequeña escala en el país. La falta de empleo adecuado, rural y urbano. Recordemos que la economía del país está compuesto por casi el 80% de actividades informales. Entonces, el tratamiento de lo que es las economías informales tiene que ser integral. La minería artesanal, en su proceso de formalización, es parte de este problema. Como lo ha sostenido también Dante, el alza sostenida del precio internacional del oro en el mercado internacional. La debilidad institucional del Estado, en todos sus niveles, que impiden un eficiente control y fiscalización de sus territorios, de las regulaciones que ella misma promueve. Y una característica de la MAPE en especial, la característica del oro de ser un recurso natural de acceso abierto y en niveles superficiales que permiten que su explotación determine características especiales de organizaciones económicas y de posibilidades técnicas de extracción. Entonces, esta característica la hace un poco compleja y la hace tener una tendencia muy diferente de lo que son las actividades mineras convencionales, y ahí un poco la complejidad en poder reglamentar. Me ha parecido peligroso que Dante emplee el concepto minería no formal. Yo tuve la impresión de que está incluyendo a la minería en proceso de formalización y a la que es la minería ilegal. Sí se necesita aportar una mayor diferenciación, a partir sobre todo de lo que se establece en el decreto ley 1105, que de manera explícita diferencia la minería informal y la minería ilegal a partir de la exclusión de territorios en los que no se puede hacer minería y en las zonas que sí se puede hacer minería y donde están los mineros en proceso de formalización. Esta diferenciación a mí me parece importante para la definición de políticas públicas, pero considero más productivo ver los factores que están impidiendo el avance del proceso de formalización y favoreciendo el mantenimiento o crecimiento de una minería ilegal. En relación al proceso de formalización, dentro de la evolución de las normas dadas por los diferentes gobiernos para afrontar y mejorar sus resultados, se encuentra el decreto de ley 1105 del año 2011 hasta los decretos leyes 1296, 1336 del año 2016 y comienzos del 2017. Y podemos decir que estos dispositivos han flexibilizado la mayor parte de sus requisitos en beneficio de una gestión que la pueda realizar el propio minero. Ejemplo de ella es que ya no se necesita un permiso de agua en un procedimiento administrativo engorroso e inintendible por la mayoría de ellos. Ahora se habla de formatos de la autoridad del agua, tipo de declaración jurada que el minero debe llenar correctamente, y con ello ya se encontraría cumplido el requisito, quedando siempre bajo la observación y fiscalización de la autoridad para la comprobación y veracidad de la información dada por el minero.
Lo mismo sucede con el requisito del uso del terreno superficial, gestionado ahora a través de la declaración jurada firmada por el minero. Pero lo que se mantiene inflexible es el famoso contrato de explotación, como también lo ha señalado Dante, por el cual el titular de la concesión le otorga el derecho de explotación por una parte específica dentro de su concesión, en el subsuelo, al minero artesanal, para que éste pueda extraer y explotar minerales en su propio beneficio. Este requisito del proceso de formalización, como ya todos sabemos, es el más difícil de cumplir, porque depende de la voluntad del titular minero para la concreción de este requisito. No depende de la voluntad o gestión que pueda hacer el minero ante las autoridades nacionales o regionales. Con esto no quisiera que se me entienda que se debe bajar la valla, sino más bien pensar en estrategias creativas que permitan la fluidez del proceso. Por ejemplo, este punto tiene que ver con la recomendación de esta Comisión Especial para el Desarrollo Minero Sostenible, ¿no? De revisar las normativas sobre las concesiones mineras que permita, por un lado, la exploración y explotación en un plazo razonable, y por el otro, se evite la especulación a través de la acumulación de concesiones. La mayor parte de los títulos mineros de las concesiones ya han sido otorgados a la gran minería. Considero que si se produce la revisión de las concesiones, deberá estar consideradas las condiciones y casos de otorgamiento de contratos de explotación o de cesión, de ser el caso a mineros que estén dentro de su territorio. Finalmente, el Estado es el dueño del subsuelo y tiene que preocuparse por el acceso al recurso de todos sus ciudadanos, y sobre todo si en la concesión existe la presencia de yacimientos más superficiales que no le interesa explotar, porque no le resulta rentable al titular. En este sentido, también considero que se debería impulsar y comenzar a trabajar en una visión de un encuentro de la gran minería con la pequeña minería en el país, que pasa necesariamente por un cambio de percepciones de ambos actores que tienen el uno del otro. En un caso, como invasores, intrusos, y del otro lado, como el monstruo insensible que tiene como aliado al gobierno. ¿Por qué no trabajar en otra visión de los mineros artesanales como stakeholders o como futuros socios comerciales, o como actores que trabajan juntos por el desarrollo en zonas donde el Estado no llega fácilmente, o apoyar los programas de los diferentes programas del propio Estado, por ejemplo, desarrollo de la propia agricultura, carreteras, postas médicas, proyectos, etc. O como aliados que impiden la presencia de la minería ilegal en sus territorios. Un punto interesante y que coincido con Dante y con la Comisión Especial es el abordaje territorial de la MAP, no solo de la minería informal, como señala el documento, sino de toda la MAP, para reconocer la diversidad de sus actividades. Efectivamente, la MAPE no es homogénea, es diversa, de acuerdo con el territorio donde se encuentra el yacimiento del mineral. Si bien hay una ley general para la MAPE, debería considerarse regulaciones específicas de acuerdo con esta diferenciación. Solo por mencionarlo, hay mucha diferencia entre la minería filoniana de Beta, que es subterránea en profundidad, y la minería aluvial de Madre de Dios, que es una minería horizontal de placeres en llanuras amazónicas, porque su extracción va a causar impactos diferentes por el tipo de maquinaria necesaria para su explotación. Y este punto me da pie para hacer algunos alcances en relación a la minería en proceso de formalización y la minería ilegal en esta región de Madre de Dios, por las consecuencias brutales que todos observamos de los impactos ambientales de la reforestación del bosque amazónico y de la contaminación de las aguas y ríos. Así como en la MAPE filoniana el contrato de explotación es el cuello de botella del proceso de formalización, en el caso de Madre de Dios son dos los grandes cuellos de botella: las concesiones caducas y la superposición de títulos mineros por otros títulos otorgados por otras instancias del propio Estado, para actividades como agricultura, reforestación, ecoturismo, etc., que determina, por ejemplo, que en el propio corredor minero donde se puede hacer minería existan 1.100 concesiones entre formales y en proceso de formalización y 1.300 concesiones caducas que no pueden ser operativas, porque desde el año 2010 está vigente el decreto de urgencia número 012 de 2010, por el que se prohíbe solicitar nuevos petitorios en esta región. Y la pregunta que nos hacemos entonces es, ¿quién fomenta de forma directa o indirecta la presencia de la minería ilegal? Y la otra pregunta que nos hacemos es, ¿qué
¿Qué pasará con los miles de mineros que están en el REINFO? Y están ahí porque han demostrado tener una voluntad de querer ser formales. Y no podrán acceder a la calificación de pequeño minero o minero artesanal al final del proceso, porque no pueden acceder a un título minero o mostrar el contrato de explotación que no depende de ellos. ¿Seguirán siendo informales indefinidamente o les queda el camino a la ilegalidad? Un punto importante también me parece que se tiene que explicar es la presencia de la minería ilegal en el proceso de formalización. El proceso de formalización solo regula el ciclo minero de producción, de la explotación, el beneficio y la comercialización, por el tema del origen y la trazabilidad del oro, pero que está desconectado de la cadena de valor. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ganamos conociendo el origen del oro sin la cadena de valor de su comercialización? Si la cadena de valor de su comercialización es libre, no solo el oro de la MAPE, sino de toda la industria minera en general del país. Para comercializar oro no se necesita tener una concesión y que provenga necesariamente de la gran minería. Todos los mineros de cualquier estrato son libres de comercializar el oro producido en sus labores, que finalmente termina en manos de acopiadores, que forman parte de los eslabones más grandes de las refinerías nacionales o internacionales. Y aquí me quiero referir a un comentario de lo que dijo Dante. No solamente las plantas informales generan ilegalidad, las plantas formales también. Ahí conocemos de plantas, de empresas mineras que no tienen ninguna mina, y que compran oro en todo el país y comercializan oro, porque es libre. Sabemos que la figura de activos mineros no ha funcionado, y se sabe la fuerte comercialización del oro en el mercado negro, que llega al mercado internacional legalmente. Esto porque no está establecido de manera específica las características que deberían tener todos los actores involucrados en la cadena de valor del oro. Y para terminar, quiero referirme a dos puntos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la propuesta de la Comisión Especial sobre las recomendaciones en relación a un punto sobre las recomendaciones que hace en relación al Plan de Desarrollo Territorial Sostenible e Integrado, en el que se señala entre los pasos a seguir un diagnóstico de brechas que menciona debe realizarse con enfoque intercultural. Creo que debería incluirse también con enfoque de género, para dar cuenta de las diferencias entre hombres y mujeres dentro de las comunidades, en los territorios, en el acceso a recursos y oportunidades y promover su equidad. Este punto también me invita a hablar de la relación del enfoque de género en la MAPE y la minería en general. Todas las aproximaciones desde la academia, desde el Estado o de instituciones públicas o privadas que se realizan en este sector han obviado el enfoque de género, donde la percepción de la actividad minera como propia de hombres ha invisibilizado la real participación de mujeres en esta actividad. Y conocemos de cerca el trabajo importante que hacen las payaqueras en la minería filoniana y que no está considerada en ninguna política pública que hable dentro del ciclo de producción y menos en la cadena de valor. Y se sabe también del número importante de mujeres titulares de concesiones que figuran en el REINFO. Y es notoria, por ejemplo, en el caso de Madre de Dios, que casi el 25% de las más grandes operaciones mineras están en manos de mujeres. Este es un dato muy interesante de poder seguir investigando. Y el otro punto es que no basta solo las regulaciones para generar una minería formal y responsable, una MAPE formal y responsable también. Yo creo que se tiene que trabajar en estrategias que cambien los patrones culturales del chip de la informalidad, que están acendrados de las mentalidades de las personas y que dirigen sus comportamientos y conductas. Echa la ley, echa la trampa. El desafío para una minería responsable es trabajar en una ciudadanía consciente de sus derechos, pero sobre todo de sus deberes y responsabilidades con el otro y con el medio ambiente. Gracias. Muchas gracias, Olinda, que nos ha dado un comentario extenso, pero muy rico.
Lo último que nos ha señalado un elemento significativo es la necesidad de darle tanto una mirada de género como quizás también una intercultural, con su amplia experiencia y conocimiento de la problemática de la minería artesanal, nos hace una serie de preguntas que efectivamente tenemos que seguir profundizando en la investigación y en la reflexión. Y aprovecho también para ir compartiendo las preguntas que ya se han hecho a través del chat, antes de darle la palabra a Alberto. Una pregunta general, particularmente para Dante, es, bueno, ¿cuántas familias se dedican ahora a esta actividad? Tenemos algunas cifras que hablan de 300, 500 mil, pero ¿es este un número? ¿Tenemos fuentes de información que ha podido averiguar? De repente Alberto también nos puede dar eso en su comentario. Y por otro lado, también existe interés en conocer, bueno, qué se piensa sobre esta tendencia de crecimiento de la minería informal en zonas concesionarias. ¿Es posible realmente pensar en un modelo de articulación en base a valor compartido y no solo con la negociación entre el titular de la concesión y el minero informal? Y adelanto también otra pregunta, Alberto, que de repente la va a tocar, ¿no? ¿Qué otras propuestas de solución se están viendo a la problemática de usuarios del bosque, donde hay diferentes concesionarios, ¿no? O sea, de los propios bosques, de la minería, en fin. ¿Hay algún proyecto normativo que se esté diseñando? Y bueno, una pregunta que nos hacemos varios, y creo que también lo ha mencionado Linda, es, ya va a terminar ese proceso de Ligafón, y bueno, ¿qué hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo podríamos al final tener una propuesta que haya, que se oriente realmente a atacar lo fundamental de esta problemática? Bueno, anunciaba entonces que nos va a acompañar también Alberto, que viene del Ministerio de Energía y Minas. Él es abogado, estudió Derecho Administrativo y Derecho Minero, pero además es máster en regulación de servicios públicos y ha tenido estudios de especialización tanto en Corea como en Canadá referidos al fortalecimiento de la gestión minera y el tema de los pasivos ambientales, sobre lo cual también Isabel nos hizo una mención significativa. Entonces, le damos la palabra a Alberto para que nos comente tanto la apreciación sobre lo de Dante, como estas preguntas que ya están surgiendo. Gracias, adelante. Muchas gracias, Marina, y agradecer por la invitación a Jorge, felicitar a Dante por la exposición, que ha tocado bastantes puntos importantes, y también saludar los comentarios de Isabel y de Olinda, que han sido muy importantes para poder enriquecer este espacio. Yo quería, antes que nada, resumir un poco algunas ideas, fuerzas que quiero resaltar respecto de la presentación de Dante. Una de ellas abordó en relación a erradicar la minería ilegal y los delitos conexos, ¿no? Como lavado de activos, trata de personas, trabajo infantil, contrabando de oro y entiendo que también de insumos, y también defraudación tributaria, entre otros. También resaltó la problemática relacionada al acceso de la titularidad por parte de la pequeña minería y minería artesanal, que trabajan en concesiones de terceros, y también la expansión de la minería no formal, como la denominó él, que está ligada un poco, entre otros aspectos, al precio del oro, ¿no? Y también abordar este tema de la minería aluvial, que está muy comentado, pero poco desarrollado en términos de investigaciones oficiales. Yo quería manifestar lo siguiente. Hay varios aspectos que tratar en relación a las actividades de pequeña minería y minería artesanal, pero coincido con algunos comentarios ya vertidos, y en principio yo quería decir cuál es la importancia que tiene esta actividad en el desarrollo económico de las diferentes zonas del país. Las actividades de pequeña minería y minería artesanal, si bien es cierto, no existe actualmente una línea base o un censo al respecto, se infiere que tiene mucha representatividad. Algunos hablan de 200.000 mineros, otros hablan de 500.000 mineros,
Dante creo que comentó un poco esta última cifra, pero en realidad lo real es que no existe una cifra oficial respecto a la cantidad de mineros que se dedican a esta actividad en pequeña escala. No existe tampoco información clara respecto a la trazabilidad en la comercialización del oro, referida específicamente a quiénes son los actores de la cadena de valor. Y eso justamente no existe porque no hay una interoperabilidad de sistemas de información. Tampoco existen modelos adecuados para poder contrastar, digamos, la problemática de la minería ilegal y tener una política al respecto frente a, digamos, a poder proponer una política nacional de pequeña minería y minería artesanal. Ambas no existe una estrategia conjunta, digamos que existen esfuerzos poco coordinados, y creo que es función del Estado poder coadyuvar a ello, ¿no? Yo quería comentar esto como preámbulo, pero yo quería resaltar algunas propuestas que estamos impulsando desde la dirección, y bueno, yo me atrevo un poco a hacer algunos comentarios mayores, porque si bien es cierto, ahora estoy como director general, pero en distintos niveles de decisión he estado aquí en la Dirección General de Formalización Minera y en el Ministerio de Energía y Minas, y he visto un poco el desarrollo normativo desde diferentes posiciones en el sector, y considero oportuno realmente contar con una política nacional de pequeña minería y minería artesanal. No existe, no hay antecedente al respecto. Una política que no solamente diagnostique la problemática, sino también que nos permita tener un horizonte en el mediano y largo plazo. Creo que eso es un legado importante que tiene que dejar este gobierno frente a lo que nosotros buscamos. Lamentablemente, la normativa que se ha venido expidiendo ha sido una normativa muy bien intencionada, que ha tenido avances, digamos, no los esperados, pero algunos avances, sobre todo a partir del año 2017, pero creemos que ya no es importante regular por inferencias, sino respecto a datos claros que nos permita dar una política. Por ejemplo, esta política debería promover un censo, o por lo menos un estudio aproximado respecto a un censo, para poder tener una línea base de información y sobre eso poder aplicar distintos tipos de modelos en diferentes zonas del país. Y en efecto, este proxy al censo debería contar incluso, entre otros elementos, con un enfoque de género, porque como bien comentó Linda, existe actividad minera en la cual están vinculadas muchas mujeres en diferentes zonas del país, y existen actividades conexas a estas actividades mineras, como la selección manual de oro que se realiza en Puno, en Arequipa, en otras zonas del país, que también merecen ser identificadas. De manera adicional, creemos importante que esta política también aborde aspectos relacionados a una mejor articulación interinstitucional, a tener protocolos de articulación correctos, no solamente en materia de formalización, sino también en materia de supervisión y fiscalización. Existe también muy poca debilidad interinstitucional a este tema. Entonces creemos que también se debe fortalecer este aspecto como mecanismo también de poder coadyuvar a la formalización. Adicionalmente, también la política debería tener, digamos, o evaluar la normativa respecto al proceso de formalización. Ha existido una evolución normativa. Desde el año 2012 al 2016 se formalizaron poco menos de 120 personas. A partir del decreto legislativo 1293 y 1336, que fueron, digamos, entraron en vigencia con su normativa complementaria en el año 2017, específicamente el 1 de agosto a la fecha, ya se han formalizado cerca de 10.000 personas. Si bien es cierto, no es un esfuerzo resaltante, pero tampoco es un esfuerzo menor. Creo que también esta estadística nos brinda de que el procedimiento puede mejorarse, como que ya se ha hecho y existen algunos frutos, pero también existen problemas, muchos obviamente, relacionados, específicamente voy a mencionar algunos, como por ejemplo el acceso a la titularidad en las concesiones mineras. En el tema de acceso a la titularidad existen algunos frentes, ¿no? El primer frente son aquellos mineros que trabajan en concesiones extinguidas.
El segundo frente son aquellos mineros que trabajan en concesiones de terceros. Y un tercer frente son aquellos mineros que trabajan en concesiones que son de su titularidad y que no deberían tener problemas para formalizarse porque son titulares de sus concesiones. Sin embargo, aparentemente uno puede, digamos, tener haciendo un análisis rápido, decir, este tercer frente entonces deberían ser los primeros que se deben de formalizar, porque ¿qué otros requisitos se requiere para formalizarse? El instrumento ambiental, que es un instrumento simplificado, que incluso hay formatos, digamos, acreditar el terreno superficial, que, digamos, eso es un tema que constituye un problema, pero es, digamos, accesible. Una declaración jurada de inexistencia de restos arqueológicos y su expediente técnico. Pero casualmente, justamente, vemos que el problema no solamente es ese, sino también justamente estos mineros no se formalizan o no culminan su formalización porque todavía no existe un mecanismo de incentivos adecuado. Entonces, vamos primero por una política que nos dé un horizonte a mediano y largo plazo, que en eso está trabajando la gestión actual, en impulsar una política. Ya tenemos un equipo de trabajo que está impulsando este tema, pero también creemos importante justamente para generar este mecanismo de incentivos, poner en marcha el fondo minero. El fondo minero es un fondo que realmente debe constituirse, debe implementarse, pero orientado básicamente a poder acompañar y asistir a los mineros formales para que actúen responsablemente y de manera sostenible. No existe una entidad, no existe un fondo implementado que realmente nos pueda dar justamente esa mirada de sostenibilidad. Creemos que eso también es importante y con la cooperación internacional estamos trabajando justamente en este enfoque, contar ya con un fondo minero implementado. Y este fondo tiene que ser autosostenible. Me refiero a que tiene que ser autosostenible porque tiene que generar, digamos, ciertas pautas que les permita también generar dinero para poder retroalimentar ese ingreso con relación a la asistencia que ellos brindan. Para eso, ¿qué se está proponiendo desde el sector? Estamos proponiendo que el fondo minero administre concesiones mineras extendidas, para que firme contrato con los mineros en vías de formalización y estos mineros puedan llegar a la formalidad. Y de esa forma también esa contraprestación que se generen por los contratos de explotación, el fondo lo destine a aspectos de asistencia técnica. Creo que esa es una mirada importante, es una mirada que no se ha, digamos, no se ha podido analizar durante todo este tiempo, pero creemos importantes que como segundo foco, aparte de la política, contar con un fondo minero que sea un brazo de acompañamiento para los formales y que incentive justamente la formalidad respecto a los mineros que se encuentran en vías de formalización. Y un tercer foco que nosotros creemos también importante es justamente analizar e implementar aspectos de fortalecimiento en cuanto a la fiscalización y supervisión del registro especial de comercializadores y procesadores de oro. Si bien es cierto, este registro especial, digamos, del cual forman parte personas naturales y jurídicas, constituye un elemento importante. También es importante resaltar, como bien lo ha comentado Linda, la comercialización es una actividad libre, no se requiere un permiso minero al respecto, pero lo que la norma también precisa es que se tiene que acreditar el origen del mineral, y eso realmente no está desarrollado en una norma particular. Lo que las normas de desarrollo a este tema de la acreditación del origen han venido implementando es básicamente contar con una inscripción en el REINFO, estar inscrito en el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro, pero lo que es cierto es que no existe una fiscalización respecto a quienes están inscritos en este registro. No hay una transparencia de sus transacciones comerciales. No existe una interoperabilidad de los sistemas de información.
incluso interno dentro del sector y externo con otros sectores como SUNAT, aduanas, por ejemplo. Entonces creemos importante fortalecer la fiscalización y el control del registro especial de comercializadores y procesadores de oro para impulsar y asistir, incluso también generar mecanismos de incentivos a quienes hacen las cosas bien, transparentando las transacciones comerciales frente a quienes no lo hacen. Y que muchas veces, digamos, trasladan esa mala reputación a quienes realmente hacen bien las cosas. Entonces, creo que vamos por 3 focos importantes, que definitivamente es un trabajo a mediano y largo plazo, pero creo que lo debemos de iniciar, y es una mirada, una experiencia no solamente como director, que ya tengo un mes y algunos días más como director actual, pero también es una mirada como peruano, es una mirada como profesional en el MINEN, que ya he tenido algunos años en distintos niveles de decisión, y creo que este tema de la formalización tiene que trascender justamente un permiso minero que te otorga el gobierno regional, porque este es un tema de los gobiernos regionales, dado que te brindan la autorización de inicio de actividades mineras, sino que tiene que trascender justamente ese permiso, a generar que la actividad sea responsable, la actividad sea sostenible, que tenga una política, que tenga un fondo asistencial para los mineros que hacen bien las cosas, que logran la formalidad, que se implemente un sello incluso de oro formal, oro peruano, que es como los sellos Fairtrade, Fairmade, que te dan justamente un premio por hacer las cosas bien dentro de los estándares permitidos por la venta, en la venta de tus minerales, y además también tener un sistema y una normativa, respaldar en una normativa potente respecto a el control y fiscalización de quienes realizan justamente la comercialización de oro en el país. Creo que esos 3 frentes son muy importantes para poder atacar esto y tener una mirada a largo plazo, ¿no? Sin duda alguna, el combate contra la minería ilegal es otro tema que está muy relacionado a esto, pero como bien lo comenta la Comisión de Desarrollo Minero Sostenible en una de sus recomendaciones, también es importante contar con una política nacional de lucha contra la minería ilegal, que converse muy íntimamente con la política nacional de pequeña minería y minería artesanal. Esa es la mirada que debemos darle a las cosas. Creo que durante todos estos años hemos tenido buenas intenciones, pero creo que esas buenas intenciones han traducido, digamos, o han visto reflejadas ciertos avances, pero también hay algunas soluciones que solamente han sido parches o curitas a una herida que realmente tiene una hemorragia gigantesca, ¿no? Entonces yo creo que la mirada al mediano y largo plazo es difícil dentro del Estado, porque a veces nos piden resultados en el corto plazo, pero creo que desde la academia, desde el ámbito privado, desde el enfoque de los mineros, desde el enfoque del Estado, tenemos que realizar una sinergia para tener un enfoque que realmente nos llegue a brindar buenos resultados responsables y sostenibles en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bien, Marina ya señaló algunas de las preguntas que nos han llegado por el chat. No sé, Dante, si quisieras avanzar respondiendo algunas. Tu micro está desconectado, sí. Dante. Bien. Creo que los comentarios han sido muy acertados. Solamente una aclaración, y si he dado esa impresión, la quiero corregir inmediatamente. El comentario de Olinda acerca de que confundo la minería ilegal con la minería artesanal, en absoluto. Son 2 cuestiones, coincido con la versión final que nos hace el amigo de la Dirección General. Son diferentes, pero que hay que tener una mirada muy cercana. Y lo que yo he planteado justamente bajo el concepto de minería no formal es que hay una serie de zonas grises en la actividad minera que hay que comenzarlas a distinguir. Y por lo tanto, el esfuerzo que tenemos que hacer es el de precisar con mucha claridad qué cosa es minería ilegal e incluso
ir más allá del concepto de campamento o de labor de minería ilegal, porque hay procedimientos ilegales en el sector que es lo que hay que erradicar, ¿no? Esa es una primera cuestión que quería señalar. Lo segundo, me pareció bastante importante la intervención de la amiga de la Sociedad de Derecho Ambiental, Isabel Cay, ¿no? En el sentido de la justicia, los derechos humanos, los defensores, el Tratado de Escazú. Creo que es más que conveniente la firma de ese tratado para darle proyección a lo que ya se ha comenzado a avanzar en el país con las fiscalías ambientales, ¿no? Creo que hay que reforzar ese sistema. Si algo se ha avanzado en el país, creo sinceramente que es en el Ministerio Público el combate contra estos delitos nuevos, vamos a decirlo, entre comillas, ¿no? Y también en lo que se ha avanzado en cuanto a este enfoque de derechos humanos y lo que viene discutiendo el Ministerio de Justicia, el Plan Nacional de Derechos Humanos, ¿no? En tercer lugar, sobre el número de cuánta gente está implicada en estas labores de minería informal o no formal, en fin, no hay datos oficiales porque lo que aparece es lo que es visible, lo que se destaca, pero debajo de eso hay un sinnúmero de posibilidades, ramificaciones que hacen hablar, algunos hablan de 80,000 y punto, y otros hablan hasta más de 500,000 personas implicadas en este negocio. Y por último, lo que quisiera recoger es en este enfoque multicultural, este enfoque de género, que no solo debe reducirse a la problemática de las payaqueras, que me parece excelente tenerlo, sino un enfoque en su conjunto transversal para poder entender esta problemática de lo que es la minería en pequeña escala o la minería artesanal y pequeña minería. Y ahí subrayo lo que he querido proponerles a su consideración, que tenemos que pensar en darle un protagonismo a las comunidades campesinas por las razones que mencioné, ¿no? Y por el hecho que está ocurriendo, sobre todo en el sur, de que éstas se están dedicando a la minería, yo le llamo comunera artesanal no formal, ¿no? Eso hay que estudiarlo y hay que integrarlo en la problemática general. Quisiera hacer esos comentarios, Jorge, a todos los que están presentes. Gracias, Dante. Realmente no tenemos cifras, sabemos la magnitud del problema, pero no tenemos los datos. Queda allí una gran tarea para, principalmente, entiendo, el ministerio, ¿no? Así que, don Alberto Rojas, tiene ahí usted un gran tema que enfrentar. Pero también nos están surgiendo preguntas, y quizás Isabel Calle nos puede ayudar a develar un poco esas interrogantes, ¿no? ¿Qué se está haciendo o se puede hacer como Sociedad Peruana de Derecho Ambiental para justamente enfrentar la lucha contra la desertificación, en parte también producto de la minería ilegal o informal? ¿Qué se puede hacer para reforzar la institucionalidad? Digamos, como participante de esta comisión, ¿qué nos puedes enfatizar de las propuestas, ¿no? Y también es posible ver alguna normativa que haga el seguimiento a todo lo que es que haga la trazabilidad del oro. Sabemos que podríamos decir de que ya tenemos el origen, pero ¿qué pasa después? ¿Quién lo comercializa? ¿Dónde están esos frentes ilegales? Las preguntas entonces para Isabel, pero también, por supuesto, para Olinda y el propio Alberto Rojas, director. Adelante. ¿Me escuchan? Perdón. Sí, se escucha. Ya, listo. Sí, hay algunos temas que se ha estado mencionando, y sobre todo Alberto, que tienen que ver con lo que en su momento la comisión señaló cuando vimos este tema. Y ahí está el tema de la necesidad de tener políticas públicas claras y una articulación. Lo que es cierto
es que tenemos actores que no necesariamente tienen el presupuesto necesario para la implementación de estas políticas, ¿no? Y ahí creo que un tema que se discutió bastante en la comisión y que está como una de las recomendaciones es cómo evaluamos si Reinfo se puede convertir en una institucionalidad que acompañe todo este proceso. Es decir, las capacidades de los gobiernos regionales difieren, el presupuesto y el financiamiento para esto difiere. Es un tema, obviamente, que no solamente pasa por el tema de minería artesanal y lucha contra la minería ilegal, pasa en todos los casos, los recursos son escasos y hay muchas necesidades en el caso de Perú, pero creo que sí se tendría que evaluar si Reinfo puede ser la oportunidad para brindar esta asistencia técnica, este presupuesto, este seguimiento. Sabemos que existe la comisión multisectorial que da seguimiento a todas las acciones, pero al final es una comisión, es un espacio donde participan diferentes autoridades y quizás lo interesante sería tener una autoridad que dé seguimiento a esto de una manera mucho más articulada. El segundo punto es, en algún momento ustedes deben haber escuchado la propuesta desde el sector privado para la recentralización de las funciones en temas de minería artesanal, y creo que es algo sobre lo que no sé, o sea, lo mencionamos siempre, pero no lo hemos analizado y tiene que ver con que estaríamos dando un retroceso al proceso que hemos seguido. Es decir, este proceso de descentralización no es un proceso que empieza ahora, empieza desde el 85, más o menos retrocediendo, pero creo que antes de pensar en la recentralización de esas funciones de los gobiernos regionales, tendríamos que pensar cómo fortalecemos estas capacidades, qué cosas, qué temas deberíamos cambiar, modificar, acompañar. El plan de formalización del gobierno regional de Madre de Dios, por ejemplo, identifica claramente la necesidad de fortalecer estas instancias. Cuando vemos al CERNAM y su estrategia de lucha contra la minería ilegal en áreas protegidas, justamente una de las áreas en las que se enfoca es el tema de fortalecimiento de capacidades. Entonces tenemos que ver cómo todo este proceso de fortalecimiento. ¿Se cortó el audio? Isabel, no te escuchamos, se congeló. Parece que un problema de internet, a ver. Isabel, ¿nos escuchas? Hola, Isabel. Sí, no se ha congelado la imagen. Parece que es una falla de internet porque se ha quedado a media palabra. Salió del grupo. Ya, probablemente se va a reconectar. Démosle unos segundos. Pero En todo quizá caso, que Olinda quizá nos pueda hacer algunos comentarios en tanto Isabel se reconecta. ok, adelante. Olinda. Sí, a mí me parece bien interesante lo que dice Alberto en relación a una política de... Isabel se reconectó. ¿Aló? ¿No me escuchan? Sí. Me parece muy interesante, decía, esta propuesta de ver una política integral de la pequeña minería y la minería artesanal, ¿no? Creo que ya es hora de que haya una hoja de ruta de lo que queremos hacer con este sector, que tiene una visión a veces tan negativa, pero que a fin de cuentas estamos viendo la importancia que tiene, y sobre todo si pensamos dentro de una mirada más integral de lo que debe ser la formalización de las actividades en el país en general, ¿no? Por eso, del origen de la trazabilidad del oro, a mí me parece, Alberto, importante que este tema del sello de oro, sello formal, ya deje de ser declarativo, figure en la ley, pero no sabemos hasta qué punto se está implementando o si ya hay trabajos al respecto. Porque en principio, cualquier esfuerzo que se haga para hacer que el oro sea certificado me parece interesante, como son las propuestas del sello formal o Fair Trade. El problema está en que, así como está diseñado, al parecer es para minas
que están sobre una cantidad importante de producción de oro, ¿no? Estamos hablando de minas que producen pues, 20 kilos mensuales y que le permitan poder afrontar todo el tema de la auditoría y también el tema de la implementación para, digamos, poder pasar las auditorías, acoplar los cambios que se necesitan hacer para que puedan provocar los cambios necesarios para que se adapten pues, a lo que los estándares piden, ¿no? Pero mayoritariamente estamos viendo que los mineros pequeños tienen producciones también pequeñas, entonces en ese caso, ¿por dónde iría el estímulo? Yo creo de que en función de todas las experiencias, avances, procesos, errores, aciertos que se ha tenido ya desde que tiene una presencia legal la pequeña minería desde el 2002, es necesario tenerlos en cuenta, ¿no? Para sobre esa base y ver lo que está provocando en el país, poderlos identificar las mejores alternativas y que puedan ser incorporados en una propuesta de ley que realmente pues, sea realista, efectiva. Y ahí sí me parece muy interesante, muy importante que también forme parte la opinión de los mineros, pero los gremios responsables, ¿no? Sabemos que hay gremios y gremios, y a propósito de los gremios, Dante, no es solamente en este proceso que este tema de la minería se ve politizado, ¿no? Ya se conoce de todos los candidatos anteriores buscan se acercan en esos periodos previos al proceso electoral en busca de bolsones de electores y al final salen defraudados y haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, pero creo que como política de Estado debería formar parte del Plan Nacional de Desarrollo del país, porque de tal manera que quien entre tiene que hacer valer, respetar y llevar en una hoja de ruta a lo que se quiere hacer con este sector, ¿no? Entonces, eso diría por ahora, ¿no? Muchas gracias, Olinda. Veo que Isabel ya está conectada. Isabel, por favor, te quedaste con el tema de la institucionalidad, estabas en la parte más intensa Perdón, se me cayó la llamada. No sé hasta dónde me escucharon, creo que estaba hasta el tema institucional, me parece. Correcto, es correcto. Retomando lo que había señalado, ¿no? Entonces sí creo que hay que evaluar el tema de recentralización porque hay muchas veces, o sea, el problema no son los gobiernos, no es el gobierno regional como tal, o que la función se haya descentralizado. El problema es que no se le han dado, no tiene las condiciones necesarias para ejercer esa función, y eso es algo que tenemos que pensar, porque si no, bajo esa lógica, el camino sería recentralizar todas las competencias que tienen los gobiernos regionales en temas que realmente a lo largo de los tiempos, a lo largo de los años se ha ido descentralizando porque esa ha sido, digamos, la visión de política que tenemos. Entonces, sí creo que hay que conversarlo porque eso va a llevar a la necesidad de identificar qué capacidades, qué estrategias, qué presupuesto, qué financiamiento, qué prioridades tiene el país vinculado a las competencias que tienen los gobiernos regionales y cómo se implementan. Y ahí uno de los temas que estaba por señalar y que Olinda lo mencionó también en su intervención es el tema de planificación territorial, que es un tema que ha sido una preocupación constante y que está recogido en el informe de la Comisión, y es cómo respondemos a las necesidades diferenciadas en función de cómo se da la actividad en la zona y de qué tipo de minería es. Un tema que nos dice Olinda es la diferencia entre minería aluvial y minería filoneal, y definitivamente eso es algo que tiene que ser conversado porque el impacto que se está causando en la Amazonía es un impacto que la pregunta es si esa es se va a poder restaurar o ese ecosistema se va a poder realmente remediar, ¿no? Y lo que estamos notando en el caso de la Amazonía es que la pérdida del ecosistema puede ser de tal naturaleza que eso va a ser imposible. Y entonces esta es una discusión que se ha mencionado durante mucho tiempo. En su momento, cuando el propio MINAM era un actor bastante activo en todo este proceso, es un tema que se llegó a conversar. ¿Por qué? Porque ya en el tema de la minería como actividad,
hay instrumentos que se han dado o que se están generando, reconociendo que la compensación tiene que ser una compensación no económica, sino que tiene que ser una compensación ambiental, ¿no? Hay una figura en la gran minería que se llama compensación ambiental, que no solamente aplica a minería, sino a otras actividades, y creo que tenemos que empezar a desarrollar mecanismos e ir en esa tendencia. Y lo último, estaba en el tema de superposición de derechos, ¿no? Desde la SPA lo que hemos trabajado es cómo o qué herramientas se necesitan construir realmente para que esta superposición de derechos sea algo que no genere más conflictos, sino que haga que la actividad pueda desarrollarse de manera coherente. ¿Y a qué me refiero? Que de acuerdo a la Constitución y a la regulación que tenemos, digamos de una manera muy simplificada, el Estado es, digamos, de alguna manera el propietario de los recursos que están en el subsuelo, ¿no? Y el titular sobre los recursos que están sobre el suelo, los recursos naturales, la propiedad es de otro. Y eso genera que tenemos una serie de títulos, una serie de sectores que regulan esto de manera diferenciada. Tenemos concesiones forestales, tenemos áreas protegidas, tenemos derechos petroleros, derechos mineros. Pero en la práctica no tenemos una unificación, un único catastro que te diga cuáles son todos los derechos y si esos derechos son compatibles y se pueden dar sin generar conflictos. Entonces, eso es algo a lo que tenemos que ir apuntando. Si bien es cierto, en los últimos años los sistemas de información están mejorando, más allá de los sistemas de información, tenemos que tener una conversación acerca de cuál va a ser esta gestión sobre el recurso, sobre el territorio, que permita que todos los actores relevantes tomen una decisión acerca de lo que se puede hacer o no en ese territorio. Y eso es algo que todavía no ha sido solucionado y que obviamente es el causante de muchos de los conflictos que se dan actualmente en minería ilegal, como en otras actividades, petróleo, etc., ¿no? Eso era. Gracias. Gracias, Isabel. Superado completamente el impasse. Y bueno, para don Alberto Rojas del Ministerio de Energía y Minas como director vienen algunas preguntas pues fuertes, ¿no? Ya faltan poco tiempo para que se acaben los plazos. Y en ese sentido, ¿cómo podemos hacer para que una vez que se acaban los plazos realmente se dé un cambio, ¿no? Ya mucho se dice que hay propuestas, pero estas ya están en proceso, estas propuestas, ¿qué se va a hacer? Y finalmente, ¿cómo los están abordando esos cuellos de botella, esta multiplicidad de concesionarios del bosque, esas inscripciones al REINFO en concesiones extinguidas? ¿Qué están haciendo con las concesiones extinguidas? ¿Realmente cuándo se va a dar solución? ¿Se volverán a licitar? ¿Se volverán a presentar? ¿O qué vamos a hacer? Bueno, y ahí hay otras preguntas que creo que quedan de las mismas conversaciones. Adelante, Alberto, por favor. Sí, gracias, Marina. A ver, de repente hay algo que omití también señalar en intervención, que está relacionada, que muchos creen que la única vía para formalizarse o para obtener una autorización es la establecida justamente en el marco de este decreto legislativo 1293 y 1336, que es básicamente la formalización a través de la inscripción en el REINFO. Lo que muchos no saben es que también existe otra vía para formalizarse como cualquier otra actividad económica, ¿no? Que es la vía regular que data desde el año 2002. La primera vía, esta vía regular que data del año 2002, lo que hace es promover la formalidad, obtener los requisitos y con la autorización yo trabajo. El REINFO, este proceso excepcional de formalización que genera este registro administrativo que actualmente por sus siglas se llama REINFO, es el Registro Integral de Formalización Minera, regulariza una actividad que ya desarrollan los mineros y que en tanto, digamos, van desarrollando su actividad, van cumpliendo los requisitos para poder formalizarse. Entonces existen dos vías para formalizarse. El gran reto que se tiene es justamente que esas vías o esas dos vías se conviertan en una sola. Pero para justamente generar este ámbito procedimental que realmente sea ágil, nosotros creemos pertinente que exista primero una política. ¿Por qué? Porque si no vamos a cometer los mismos errores
parciales probablemente, involuntarios tal vez, porque han tenido las mejores intenciones, para tener una vía que realmente sea la mejor. El proceso de formalización culmina el 31 de diciembre del próximo año. Entonces, consideramos pertinente que debamos tener la política y construyamos a partir de la política un proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal realmente con una sola vía. Actualmente tenemos una ley de pequeña minería y minería artesanal que data del año 2002, es muy antigua, y que incluso es bastante general, no especifica claramente una vía procedimental. Recién se recoge en el Decreto Supremo 013 del año 2002, y digamos una vía procedimental que ahora incluso se viene complementando con el Decreto Supremo 020 del año 2020, que es el Reglamento de Procedimientos Mineros, ¿no? Entonces, consideramos importante contar con una política que decante en una propuesta normativa, porque realmente esa sería la vía correcta, sin perjuicio de avanzar paralelamente en aspectos del fondo minero y en aspectos del fortalecimiento de la trazabilidad, que no solamente está orientada a la comercialización, sino también está orientada a la trazabilidad de insumos. Donde está el oro, están los insumos. Entonces nosotros tenemos que justamente seguir esa cadena que actualmente naturalmente no existe. Existen insumos como en algunos casos el combustible, tenemos el mercurio, el cianuro, y no tenemos, digamos, una trazabilidad de la comercialización que nos permita conocer la trazabilidad de esos insumos. Entonces, sí tenemos una propuesta, algunas están en elaboración, otras ya están a puertas de poder culminar, pero estamos en ese enfoque. No es fácil construir una política, no es fácil tener soluciones a mediano y largo plazo, pero creo que ese es el reto de esta gestión, tenerlos cuanto antes, con un horizonte al próximo año que de alguna manera cambie esta mirada de la formalización y que no se confunda mucho al minero en vías de formalización con el minero ilegal. Y naturalmente eso es otro reto y eso también tenemos que analizarlo, contar con una política de lucha contra la minería ilegal, que eso sería también un avance importante justamente de manera paralela a esta política nacional de pequeña minería y minería artesanal. Gracias, Alberto. Hay una preguntita acá que de repente aprovechamos un par de minutitos. En tu entender y según tu experiencia, ¿cuál es el interés de mantener una concesión sin ser desarrollada? Pues podríamos decir es un interés especulativo o bueno, ¿cuáles son las razones? Y la idea de esta política es dejar las concesiones ad infinitum siempre y cuando uno pague su derecho y podré tenerla 50, 100 años. ¿Hay algún avance normativo en ese sentido o alguna discusión? Sí, yo creo que, a ver, como bien decía, existen, para el acceso de la titularidad, existen tres frentes, ¿no? Un tema están los mineros que se encuentran en concesiones extinguidas, que actualmente no son pocos, son aproximadamente entre 15.000 inscripciones, más o menos, que se ubican en concesiones extinguidas. Otra justamente es la problemática materia de la pregunta, pero creo que pueden existir diferentes factores, ¿no? Yo creo que acordémonos también de que la titularidad de las concesiones mineras no están enfocados solamente a la mediana y gran minería. Hay pequeños mineros y mineros artesanales que son titulares de concesiones mineras. Es más, existen mineros inscritos en el REINFO que se encuentran en concesiones de la titularidad de la pequeña minería y minería artesanal. O sea, hablemos del enfoque especulativo, por así decirlo, de los diferentes estratos mineros. Pero yo creo que puede existir un enfoque especulativo naturalmente y que habría que revisarlo. Justamente es una de las recomendaciones de la Comisión de Desarrollo Minero Sostenible, revisar el sistema de otorgamiento de concesiones, pero también hay que ver cuál es la proyección de actividades por parte de los mineros que ya son formales en parte de la concesión y que quieren ir expandiendo sus actividades. Creo que se tiene que hacer un análisis al respecto. Yo creo que este análisis justamente va a permitir darnos mejor solución, hacer un diagnóstico de cuántos mineros existen en concesiones de la gran minería, mediana minería, cuántos mineros existen o se ubican en concesiones de la pequeña minería y minería artesanal,
y a partir justamente de ello hacer modelos, porque lo que no podemos promover justamente es que existan enfrentamientos entre titulares incluso del mismo estrato, ¿no? Creo que el reto justamente va por ahí, en tener un análisis, un diagnóstico de las cosas, de cómo suceden en cada región y a partir de eso poder normar. Creo que ese es el reto justamente de la política. Lo que hemos venido haciendo es tratar de inferir en un inconveniente que exista y no, digamos, solucionar el problema de fondo. La idea justamente es tener un diagnóstico claro que nos permita justamente ver la realidad y si toca revisar el sistema de concesiones de fondo se hará, pero si toca de repente focalizar el problema a un aspecto de estratos, también es una mirada que le tenemos que dar, pero eso va a depender mucho del diagnóstico que se tenga. Sí, muchas gracias, Alberto. Muy interesante, ciertamente, la persona que trata día a día con estos temas tiene que tener una visión mucho más amplia y estar pensando en soluciones. En la medida en la que esto no es un tema, que tiene muchos años, en la que existen diversas autoridades involucradas y coordinaciones al interior del Estado a nivel de gobierno regional, local, e incluso el gobierno central. Y un poco para ir terminando, recordar que existen diversos cuellos de botella y ciertamente lo que comentaba, la necesidad de una política. La necesidad de la política supone también atacar simultáneamente y en varios frentes, lo cual supone una intervención consensuada en la cual los diversos actores que tienen alguna injerencia, incidencia en el tema, tienen que opinar y hacer conocer su punto de vista. Vamos a dar inicio a la ronda final de intervenciones. Dante, te va a tocar intervenir también, no te preocupes, te va a tocar. Perfecto. Entonces, bien. Quería hacer solamente una reflexión final. Es indudable que el proceso de formalización genera resistencias. Y las resistencias provienen de grupos de interés que ganan con el statu quo. Creo que se ha avanzado bastante en identificar esos grupos de interés, muchos de los cuales se expresan en asociaciones, gremios, líderes, tienen narrativas, ¿no? Como Hernán de la Cruz, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso es que subrayo que el proceso de formalización es un proceso político. Hay que articular actores, hay que hacer alianzas y hay que vencer uno a uno a los actores que se oponen al proceso de formalización. Gracias. Gracias, Dante. Y antes que pasemos a las reflexiones finales de nuestros panelistas, por favor, les vamos a pedir a todos que prendamos las cámaras para poder tomar una pequeña foto del recuerdo, mientras muy sucintamente cada uno piensa sus reflexiones. Por favor, todos los que puedan, prendan sus cámaras. Y adelante con la foto. Bien, entiendo que ya está la foto, gracias. Olinda, Isabel, tu reflexión, tu comentario final. Isabel, ¿te tenemos? Parece que se nos escapó Isabel nuevamente. Olinda, por favor, tu comentario final. Solamente hay un punto, creo que se ha tocado al final tangencialmente, pero que es importante, ¿no? Cómo el incremento del comercio internacional del oro, ¿no? Provoca flujos de inversión, pues. Y esto, o sea, esta demanda al final de la economía global tiene fuertes impactos en el desarrollo local, pues en las propias regiones, ¿no? Y con consecuencias funestas como la que tenemos, no solamente la depredación de todo lo que es los recursos naturales, sino en términos más de impactos sociales, pues el tema por ejemplo, de la trata, ¿no? Ligada justamente a la minería. Entonces yo creo que este es un factor importante a tener en cuenta, ¿no?
cuando se va a diseñar esa política, la política tiene que ver también cómo el Estado fortalece su capacidad de ver, de regulación, que considerando el mercado, pero que también proteja a los territorios, proteja a sus ciudadanos con actividades que tiendan a ser responsables. Yo creo que esa es una gran reflexión que debemos tener en cuenta, ¿no? Okay. Isabel, ¿pudiste conectarte? También perdió el internet. Todavía está tratando de conectarse, pero bueno, creo que adelante, Alberto. Reflexiones finales. Y muchas gracias, Marina. Nuevamente agradecer por la invitación a Jorge, a todos ustedes, a Olinda por sus palabras, también a Isabel, también por la exposición a Dante. Creo que ha sido un espacio importante. También agradecer las preguntas efectuadas, los comentarios. Creo que este tipo de espacios es muy enriquecedor para poder sacar conclusiones que nos permitan justamente poder abordar algunas propuestas de solución a esta problemática que es bastante extensa, ¿no? La formalización de las actividades de pequeña minería y minería artesanal muchas veces está muy, digamos, se presume que estaría muy ligada a las actividades ilícitas y se confunde mucho con la actividad minera ilegal. Y lo que sí es claro es que son cosas totalmente diferentes. La formalización, el minero formal que hace bien las cosas, es como cualquier actor económico formal que también las hace bien. Es muy distinto a la actividad minera ilegal, que es un delito, actualmente establecido en nuestro Código Penal. La actividad minera ilegal no solamente es una, digamos, es una figura administrativa que te cataloga de ese carácter, no es un delito. Y de esa forma hay que mirarla. La actividad minera ilegal que se practica en áreas naturales protegidas, en zonas arqueológicas, en zonas urbanas, de expansión urbana, e incluso aquellas actividades que se practican en zonas permitidas, pero no te insertaste a un proceso de formalización, son actividades que se constituyen como minería ilegal. Existen actividades que, digamos, no podemos nosotros promover, no solamente como Estado, sino como ciudadanos. Es más, también existen áreas autorizadas a favor de mineros que son formales, y que no pueden ser invadidas por mineros en el marco de un proceso de formalización, independientemente del estrato. Imagínense que con tanto esfuerzo un minero se formalizó, tuvo su autorización, está desarrollando su actividad y se ve mermado por una invasión. ¿Qué ocurre con ese minero que con tanto esfuerzo tuvo la formalidad? Yo creo que todos esos temas merecen, digamos, una mirada especial, pero también debemos de resaltar a aquellos mineros que hacen bien las cosas, independientemente del estrato. Yo creo que la pequeña minería y minería artesanal también va a ese camino de poder tener una actividad responsable y sostenible en el tiempo, pero consideramos también importante tener una mirada de lucha frontal contra la minería ilegal que no solamente sea de interdicción, sino que también sea de darle oportunidades en otros aspectos económicos, en otras actividades económicas a esos mineros que no pueden desarrollar actividad bajo una figura de ilegalidad. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias, y he visto que Isabel entra y sale, no sé si parece que tiene problemas porque entró y creo que ya salió otra vez, pero tu último comentario, Alberto, me hace pensar que requerimos realmente un proceso comunicativo muy amplio de parte del Estado para poder hacer en la opinión pública calar esta precisión, porque a veces hasta los medios tienen limitaciones, errores al tratar a la minería, ¿no? En ese sentido creo que falta mucho de parte del Estado y de la dirección, tiene ahí todo un reto comunicativo. Gracias por mi parte, Jorge, las palabras ya de nuestro cierre. Olinda, muy brevemente, ¿quisieras concluir con algo? Olinda, No. ¿quieres decir algo? Bueno, bueno, ya lo dije, solamente ratificar que creo que la construcción de una minería responsable es, como dice, tarea
de muchos actores, entre los que estamos nosotros, está el Estado, ¿no? Y la propia gran minería. Entonces, todos a contribuir a que haya una minería responsable en el país, ¿no? Una pequeña minería. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias, Olinda. Agradecemos a nuestro ponente, a los panelistas por su participación, por habernos enriquecido con los conceptos vertidos en esta ocasión. Ciertamente el problema tiene muchas aristas, no aspiramos a verlas cubiertas por completo, lo único que estamos haciendo es poner de manifiesto el amplio abanico de posibilidades que existe, la amplitud de temas que están involucrados, la diversidad de autoridades que están involucradas, la buena voluntad que es necesaria y, como señala Dante, recordar que todo esto tiene un componente eminentemente político y que existen las economías ilegales y que existen los poderes fácticos y que son cosas de las que no debemos olvidarnos. Marina, ¿quisieras añadir algo adicional antes de despedirnos? No, solamente nuevamente agradecer a todos los participantes y felicitaciones a Dante por ese interesante trabajo, que bueno, también varios preguntan, yo misma pregunto cómo podemos acceder al mismo. Así que bueno, ya vamos a poner en contacto y vamos a compartir como siempre la presentación en nuestros canales. Muy buenas tardes con todos y todas y gracias por la participación en nuestro evento. Muchas gracias. Buen día para todos y todas. Nos estaremos participando en nuestros próximos eventos. Gracias a todos por su participación. Gracias.